INEGI dos datos que a mí me causan preocupación. Se dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica, que confirma lo que ya sabíamos, que México cerró el año pasado con un crecimiento del 2.3%. No entramos a la recesión, como al principio yo temía, pero este crecimiento de 2.3 es insuficiente y sobre todo para generar, producir, crear empleos de calidad y reducir la sorpresa. El dato es aún más decepcionante si comparamos con el 1.2% de crecimiento del ingreso per cápita el año pasado, según reporte que en diciembre dio a conocer el Coneval. Es cierto que hay mayor clase media, esto también nos lo dio a conocer el INEGI hace algunas semanas. La clase media pasó de ser el 39 al 40, casi el 42% de la población, pero este crecimiento no se traduce, a fin de cuentas, en mejoras tangibles. Hay gran parte de la población que sigue sin acceso a servicios básicos y a seguridad. Todo el rato vas a hablar de un servicio básico fundamental, Hugo, que es la salud. La salud. Entonces, aquí tenemos un problema. Para este año, la mayoría de los pronosticadores en México y fuera de México dice que México va a crecer apenas el 1.3%. Sí. Ridículo. Pero este crecimiento depende de dos cosas fundamentalmente. Un mercado para nuestras exportaciones, que es Estados Unidos. Ahí exportamos el 84% de lo que le vendemos al mundo, hoy gobernado por un verdadero chiflado. Y la otra es las remesas, que el año pasado dejaron 60 mil millones de dólares, pero que gracias a las políticas antimigratorias de este señor chiflado, se están cayendo. Porque además hay un impuesto que pusieron del 1% cuando mandas la remesa por una vía como que no sea bien oficial, entonces 1%. Pero tenemos otro problema, la inversión privada, se distingue porque no está llegando. No está llegando. A ver, México está ahuyentando la inversión privada porque el país sigue sumido en una gran inseguridad, porque la corrupción que el aldeano decía que se había acabado, no se ha acabado, es más, sigue como siempre, ¿verdad? Y hay una gran incertidumbre judicial y regulatoria. La certeza jurídica cayó un poco. No sabes, o sea, ahorita cambiaron un impuesto que le cobran las aseguradoras y que están haciendo las aseguradoras subiendo el precio de sus seguros. Claro. Así de fácil, lo cual va a dejar fuera a mucha gente de poder comprar un seguro. Sí. Leía hoy cómo los seguros para los adultos mayores se vuelven tan caros que ya no conviene. Te sale más barato el funeral que el seguro. Pero después hoy también el INEGI nos da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para la primera quincena de este mes, la inflación llegó al 3.77%. Es alto. Pero la subyacente llegó redondeando, 4.5%. Pero ahí ve lo peor. La proteína animal, pollo, carne, pescado, huevo, leche, en promedio, de un año a otro subió casi el 7%. Y como mucha gente come en fondas, loncherías, restaurantes, hoy comer en un lugar de eso es 5% más caro que el año pasado. Entonces dices, ¿qué pasa, no? A pesar de que el gobierno trata de contener los precios de la gasolina, de la electricidad, pues la verdad es que van al alza. Sí. Van al alza. Y eso también impacta en el precio de los productos. Claro. Entonces el Banco de México, que tiene como mandato controlar la inflación y ningún otro, el mandato del Banco de México no es salvar al gobierno y bajar tasas de interés para que le salga menos cara la deuda al gobierno, que es lo que ha estado haciendo, porque desde que se empezó a hablar de que iba a bajar sus tasas de interés, que porque con eso iba a atacar la inflación y estimular la economía, aquí en este programa yo dije, no lo va a lograr. Así es. No lo logró. Bueno, y tenemos esta cosa, si sube tasas, pues el crecimiento va a ser todavía más chiquito. Pero
si mantiene las tasas, la inflación se va a acelerar. ¿Qué va a hacer el Banco de México? Yo no lo sé. Pero después tenemos un peso sobrevaluado, no porque el peso sea el superpeso, sino porque en Estados Unidos están manejando al dólar, depreciándolo para que sus exportaciones sean más baratas y las exportaciones de Estados Unidos sean más caras. Todos los exportadores de México están viendo cómo se encarecen sus productos por el superpeso que nuestro gobierno presume y que no nos conviene. Porque si hay una confusión, en pocas palabras reciben menos dinero en pesos. Así es, Claro, por supuesto. pues claro. Entonces, todos los datos dicen que no vamos a entrar en crisis este año, pero no va a ser un buen año. El 1.3 de crecimiento va a ser posible si la inflación no sale del control. Y la pregunta es si el gobierno va a poder, el Banco de México va a poder controlar la inflación, si el gobierno va a ser capaz de atraer inversiones del extranjero y mexicanas, porque está tumbada. La presidenta dijo que el gobierno va a invertir 25% del PIB en infraestructura este año. Vamos Que a esa ver. es la regla mundial para que pueda aumentar el crecimiento. Y en el presupuesto no estaba considerado. Creo que eso sí es una muy buena noticia. Pero también en qué tipo de infraestructura, porque se ha invertido en infraestructura en algunas partes. Por ejemplo, estamos hablando de refinería, de trenes y demás. Y ese tipo de infraestructura no ha redituado realmente. Un tren no reditúa al día siguiente. Así es. Tengo Pero entendido una refinería que, mal construida reditúa más tarde. tengo entendido que para este periodo esa inversión va a estar mejor orientada. Como que Ojalá. Y aparte, porque lo puedo decir, el encargado personalísimo de llevar ese programa va a ser el secretario de Hacienda. Bueno, hablando de eso, se necesita una reforma fiscal. por supuesto. Una reforma fiscal que, aunque no les guste, grave a quienes más ganan, pero que grave también a los que menos ganan. Porque en este país la mayoría de la gente no paga impuestos porque está en un nivel de ingresos pues, que no los puede pagar. Y además si es la tasa única que se le ocurrió, ya no me acuerdo a quién. Pero el gobierno debería trabajar también para eliminar oligopolios en sectores claves como los alimentos. Hagan un recuento de cuántas empresas tienen el control de la comida. Son oligopolios, 4 o 5 empresas. ¿Cuántas empresas tienen el control del pan que no sea una panadería? Digo, pero están prohibidos los monopolios en este país. Claro, nadie lo cumple, ¿no? En telecomunicaciones, oligopolios o casi un duopolio ya, ¿no? Y pronto otra vez un monopolio, no lo sé. Y tiene sobre todo el gobierno que reducir la inseguridad. La inseguridad, porque están atacando las vialidades, están robando la gasolina. La fuente del ingreso directo, porque también le cobran derecho de piso al productor. La extorsión. Claro. No, le cobran por cortar el limón, Sí, le cobran por transportarlo, no, por venderlo, meter el limón a una caja, después por subirlo al camión, después por transportarlo, después por, por venderlo. Se roban camiones, los traileros. Entonces, sin cambios estructurales, el país va a seguir en esta, ¿cómo lo llamaríamos? Situación sin fin. Sí, Y creo que la presidenta tiene ganas. El problema es que dentro de su gabinete, dentro del Congreso, hay gente que no tiene esas ganas. hay un problema de concepción ideológica heredado ¿Sí? que es difícil romperlo, Sí. pero por eso decía, la buena noticia es que si ese 25 se va a invertir y se va a invertir en infraestructura para el desarrollo, creo que esa es una buena noticia y lo que sí puedo decir es que el mandato de llevar eso es directamente el secretario. Pero que de Hacienda. sea con una inversión que nos den las cuentas claras, que bueno. no sean asignaciones a los cuates, como fue el sexenio pasado, sí. que sean como la ley marca, concursos públicos abiertos, internacionales, y que no sea dárselo a una empresa que no lo puede hacer, y que después va a contratar al que sí lo puede hacer, como también se ha visto mucho desde tiempo inmemorial. Y que luego lo clasifiquen como información de seguridad, donde no puedas, Claro, donde pues no están- puedas porque están fiscalizar los nombres nada, de los ¿eh? cuates o los parientes Así es. de los políticos. En fin, va a ser un año complicado otra vez. Tomen sus precauciones. ¿Mensajes?